¿Dudas? Pues como si no estudian. Bueno. Entonces ya vimos la clase pasada los elementos de la obligación, que son tres: el sujeto activo, el sujeto pasivo y el objeto. Ya debió quedar claro que cuando hablamos de obligaciones jurídicas es completamente distinto a la terminología que se utiliza normalmente, en donde solamente se habla del deudor, y que la obligación es el todo, que la obligación tiene un crédito, tiene un deber y tiene un objeto directo e indirecto. Eso quedó establecido desde la clase pasada. Vamos a analizar ahora los tipos de obligaciones que existen. Hay obligaciones unilaterales y hay obligaciones sinalagmáticas. Las obligaciones unilaterales son exactamente las que en este momento ustedes han visto, en las que hay un acreedor, hay un deudor, y el acreedor solamente tiene derechos. En cambio, el deudor solamente tiene deberes. Eso quiere decir que el acreedor es plenamente acreedor y el deudor es plenamente deudor. Solamente hay derechos para una parte y hay deberes para la otra parte. Por ejemplo, si yo estoy viendo la televisión en mi casa el domingo y de repente me doy cuenta que ya se me acabaron las caguamas, pues voy con el vecino de junto y le toco. Vecino, ¿me puede usted prestar unas caguamas? ¿Él está obligado a prestarme? No. Solo si quiere. Entonces, en el momento en que él me entrega esas caguamas, él es acreedor ¿de qué? De que yo le regrese exactamente lo mismo que me entregó. Y yo soy deudor plenamente. Yo no tengo derecho a exigirle que me preste las caguamas. Solamente tengo deberes. En el momento que él me lo pida o en el momento que los dos nos hayamos puesto de acuerdo, yo le voy a tener que regresar las caguamas que me prestó. ¿De acuerdo? Eso es una obligación unilateral. En cambio, tenemos las obligaciones sinalagmáticas. En las obligaciones sinalagmáticas, ambas partes son acreedores y deudores recíprocos. Esto quiere decir que ambas partes tienen derechos y deberes. En determinado momento, la misma parte es acreedora y deudora. Entonces, ambas partes son acreedoras y deudoras recíprocas. Esto implica los dos tienen derechos y los dos tienen deberes. Cuando acaba la hora de cualquier clase, que ustedes van a adquirir las diferentes cosas que le compran a la señora que está fuera del baño, súper higiénico. Entonces, llegan ustedes y le dicen a la señora: por favor, deme la torta de queso de puerco que me voy a desayunar. Y se la paga. En el momento en el que uno paga, yo tengo un derecho. ¿A qué? A que me entregue la torta de queso de puerco que yo le estoy comprando. Cuando la señora accede a venderme la torta de queso de puerco, ella también tiene un derecho. ¿A qué? A que yo le pague lo que le estoy comprando. Entonces, en ese momento, los dos tenemos derecho. ¿A qué? A que ella me entregue la torta y a que yo le pague el precio. Pero igualmente los dos tenemos derechos. Yo tengo derecho a recibir lo que estoy pagando y ella tiene derecho a recibir el precio que está exigiendo por lo que me está vendiendo. Entonces, allí hay una obligación
sinalagmática o bilateral, en donde ambas partes tienen derechos y ambas partes tienen deberes. ¿De acuerdo? Muy bien. Dentro de esta misma clasificación, de esta misma división de las obligaciones, encontramos las obligaciones sinalagmáticas imperfectas. Y las obligaciones sinalagmáticas imperfectas son aquellas que nacen unilaterales, pero por ciertas circunstancias se vuelven bilaterales, pero nacieron unilaterales. Ejemplo, yo le digo a mi compadre, fíjese que voy a correr el maratón de la Ciudad de México y no tengo tenis. ¿Me haría usted favor de prestarme sus tenis? ¿Él tiene la obligación de prestarme los tenis? No. Solamente si quiere. Entonces me presta los tenis. En ese momento surge una obligación unilateral. Él tiene derecho ¿a qué? A que yo le regrese los tenis. Y yo tengo el deber de regresarle los tenis. Sin embargo, mi compadre no me dice que tiene un pie de atleta asqueroso, que me contagia las patas de una forma escandalosa. Entonces, en ese momento, surge un deber también para él. Me tiene que pagar el tratamiento médico porque no me dijo que tenía justamente pie de atleta. Entonces, él tiene el deber de indemnizarme, de pagarme el tratamiento médico por el daño que me causó. Y yo tengo el derecho de exigirle que me pague el tratamiento médico justamente por esa circunstancia que surgió después. Y así puede haber muchísimos ejemplos de lo mismo. Cuando a mí me prestan un coche para irme de vacaciones y no me avisan que el coche no tiene frenos, pues entonces también, en ese momento, si me estrello en la pera y me salgo ahí y me voy a estampar en la montaña, pues obviamente me va a tener que indemnizar por los daños que me causaron por no avisarme que el coche tenía un defecto. Entonces, aquí les quiero aclarar una cosa. Ahora que vamos a ver todas las clasificaciones de las obligaciones, no quiere decir que en una obligación sea de un solo tipo, sino que vamos a ver las distintas características que tienen todos los tipos de obligaciones. Y cuando nosotros nos enfrentemos a un contrato, cuando nosotros nos enfrentemos a una obligación, lo que vamos a hacer es irle poniendo todas las características que tiene. Entonces, evidentemente hay unas que se contraponen a las otras. Las obligaciones o son unilaterales o son sinalagmáticas, no pueden ser de las dos. Pero ahora que vamos a ir viendo los demás tipos de obligaciones, entonces sí cabe que la obligación sea unilateral y tenga otra característica. Para que vayamos pensando, pues vamos haciendo una obligación grandota con todas las cosas que vamos nosotros aprendiendo de las características que tienen las obligaciones. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esa es la primera división de las obligaciones. Las obligaciones unilaterales, las obligaciones sinalagmáticas y las obligaciones sinalagmáticas imperfectas. También tenemos obligaciones abstractas y tenemos obligaciones causales. En las primeras, no sabemos el por qué nacieron. No tenemos idea de cuál fue el motivo por el cual esas obligaciones nacieron. A diferencia de lo anterior, en las obligaciones causales, sí tenemos el motivo por el cual esas obligaciones nacieron. Ejemplo, ¿ustedes han cobrado un cheque o han visto un cheque? Cuando yo tengo un cheque, dice, páguese la cantidad de tanto a fulano de tal o al portador. Eso cuando yo lo presento en el banco, no me preguntan, ¿y usted por qué tiene ese cheque? Ah, no mames, se me hace que usted se lo robó.
No, seguro no lo hizo por nada, seguramente, o sea, le vale madres al pinche cajero. O sea, yo le presento el cheque y él me lo tiene que pagar. Entonces, esa es una obligación abstracta. Tenemos incluso un documento en el cual está escrita la obligación, que es la de pago. Pero no sabemos el por qué surgió. A diferencia de esto, cuando tenemos un contrato, por ejemplo, también de compraventa, como el que allá pusimos de la señora de la torta, si yo no le pago, o la torta está en mal estado, o no me entrega la torta, nosotros sabemos por qué celebramos ese contrato, o por qué hay esa prestación cumplida o incumplida. Nosotros celebramos un contrato de compraventa en el cual establecimos una serie de circunstancias en todos los contratos, salvo en los abstractos. Por más rápido que se celebre un contrato, siempre establecemos cuáles son las causas. Y todos, todo el tiempo, durante todo el día, estamos celebrando contratos todo el tiempo. Cuando yo me subo al metro, o antes, cuando llego a la taquilla del metro y compro un boleto, estoy celebrando un contrato. ¿Contrato de qué? De transporte. Yo estoy pagando un boleto del metro para que me transporten. Entonces, pero en esa obligación, si yo llego, inserto el boleto del metro y resulta que el metro explota, como casi nunca sucede, entonces yo tendría el derecho de que me reembolsaran el servicio que no me prestaron. ¿Por qué? Porque allí, al estar pagando, oye, pues yo vengo desde Indios Verdes y vengo hasta Miguel Ángel de Quevedo o hasta la universidad. Entonces, dices, bueno, o a Copilco. Entonces digo yo, a ver, ¿llegué hasta allá? No. Entonces estás incumpliendo con el servicio. Allí, como tenemos una causa del por qué, eso se puede analizar dentro de un juicio. Cada vez que hay una causa, se analiza dentro del juicio si el contrato estuvo bien celebrado, si el contrato cumplió con las expectativas de ambas partes o no, y puede aumentarse o disminuirse los deberes de las partes, porque cuando tenemos una obligación causal, podemos analizar los motivos por los cuales ambas partes lo celebraron. Y si no está plenamente satisfecha la manera en la cual se llevó a cabo el contrato, entonces, insisto, podemos aumentar los deberes o podemos disminuirlos. En cambio, en las obligaciones abstractas no tenemos esa opción. Lo único que sabemos es que hay un adeudo y lo único que podemos analizar es si se pagó o no se pagó. No podemos ver cuáles fueron los motivos. No podemos ver si se cumplió entre ellos absolutamente nada. Cuando yo tengo un cheque, lo único que tengo que saber es si tuvo fondos o no. Y si no tuvo fondos, entonces proceder en consecuencia. Va a tener una sanción en la cual va a tener que pagar el 20% más por no haber tenido fondos. Y eso lo establece la ley. Yo únicamente puedo darme cuenta si cumplieron o no cumplieron con el deber. Si no cumplieron con el deber, se condena el cumplimiento. Y me puede decir, pero es que yo le pedí que no cobrara el cheque hasta después, porque no iba a tener, pues no me vale madres, tú pusiste una fecha aquí y no tenías los fondos. No me interesa lo que ustedes platicaron. Solamente en las obligaciones abstractas se analiza si cumpliste o no cumpliste. A diferencia, insisto, de las causales, que el incumplimiento se puede analizar desde distintos puntos de vista para ver si, insisto, se agrava o se disminuyen los deberes de las partes. ¿Está claro? Bueno, siguiente tipo de obligaciones. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, una obligación unilateral puede ser abstracta, pero también puede ser causal. En el ejemplo que pusimos, tanto de los tenis como de que yo pedí unas caguamas prestadas, ahí hay una causa. En el caso del cheque, la obligación sigue siendo unilateral, pero es abstracta. En las sinalagmáticas no es posible que tengamos algo abstracto, porque ambas partes tenemos recíprocas obligaciones y recíprocos derechos.
Por lo tanto, siempre hay una causa de por qué. ¿De acuerdo? También hay obligaciones stricti iuris y bona fide. En las primeras, que parten evidentemente del derecho estricto, lo único que importa es si se cumplió a carta cabal la obligación o no, sin poder analizar ninguna circunstancia que rodea el caso. En cambio, en las obligaciones de buena fe, podemos analizar los motivos, las circunstancias por las cuales se cumplió o no se cumplió con la obligación. Entonces, por lo tanto, las obligaciones stricti iuris son como las obligaciones abstractas, en donde únicamente, aun cuando en las abstractas no tenemos el motivo por el cual, en las de estricto derecho únicamente vamos a analizar si las partes cumplieron o no. En las obligaciones de buena fe es igualmente como las causales, en las cuales vamos a tener que analizar los motivos y las razones por las cuales las partes cumplieron o no cumplieron con sus deberes. ¿De acuerdo? Bueno. Hay obligaciones divisibles e indivisibles. La obligación es divisible cuando el objeto es susceptible de prestaciones parciales. Es decir, la obligación es divisible cuando al cumplirse lo puedo hacer en diferentes partes. Eso no quiere decir que es necesariamente en distintos momentos, sino que se cumple de forma parcial, pero puede ser en el mismo momento. Voy a explicar. En cambio, las obligaciones indivisibles no son susceptibles de prestaciones parciales. Se tienen que cumplir todas en el mismo instante. Pero a ver, miren, vamos a pensarlo así. ¿El dinero es divisible o es indivisible? El dinero es divisible, siempre. El dinero es divisible. Sin embargo, cuando yo debo dinero, la obligación puede ser divisible o indivisible. Porque si yo tengo que pagar en una sola exhibición, la obligación es indivisible. Si hacemos como el invento mexicano de comprar a meses sin intereses, que no existe en ningún otro país del mundo, entonces la obligación es divisible, tanto porque se está cumpliendo el objeto, tanto directo como indirecto, que es dar, de forma parcial. Entonces, no tiene nada que ver la cosa para establecer si la obligación es divisible o indivisible. Lo importante es establecer cómo se va a pagar la obligación, sin importar si el objeto es divisible o indivisible. Porque hay la posibilidad que un objeto sea indivisible y la obligación sea divisible. Ejemplo. Si todos y varias personas somos dueños de una bicicleta, ¿la bicicleta es divisible o indivisible? Indivisible. Si yo divido la bicicleta ya no tengo una bicicleta, tengo dos ruedas, una cadena, un cuadro, un asiento, o sea, un manubrio. No es divisible la
bicicleta es indivisible. Pero si somos 3 dueños de la bicicleta, no podemos transmitir la propiedad al mismo tiempo, aunque todos estemos sentados en la misma mesa. ¿Cuándo vamos a transmitir la propiedad? Cuando, ya sea que firme o cuando manifieste que vendo yo la bicicleta por el precio en el cual estamos acordándolo. Entonces, allí el objeto es indivisible, pero la obligación es divisible, porque la prestación se está pagando parcialmente. Entonces, para establecer si una obligación es divisible o indivisible, únicamente tenemos que darnos cuenta de cómo se va a cumplir la prestación sin importarnos el tipo de objeto relacionado con las prestaciones. Si las prestaciones se tienen que hacer en un solo momento, la obligación es divisible. Si es en varios momentos, como sería, por ejemplo, también una construcción, la obligación va a ser divisible, porque a lo largo del tiempo se estará cumpliendo con esa obligación, a menos que fijemos una fecha para la entrega de la obra. Entonces la obligación es indivisible, cuando tenemos una fecha determinada. Cuando contratamos a alguien y ahí vamos construyendo, como se hace también aquí en México, en donde pues empiezo la obra y quién sabe cuándo la termino, y por eso le dejo las varillas de fuera, porque qué tal si le quiero hacer otro piso a la casa. Entonces, pues allí la obligación claramente es divisible. ¿De acuerdo? Bueno, fíjense, esta división, muy bien, en Harvard pasa lo mismo, Esta división es absolutamente ociosa cuando hay un solo acreedor y un solo deudor. ¿Por qué? Pues porque ahí la obligación siempre es indivisible. Bueno, excepto en México, porque otra vez cuando tenemos los pagos a veces sin intereses. Pero en la normalidad, cuando tenemos un solo acreedor y un solo deudor, no tiene ni sentido esta división de las obligaciones. Pero esta diferenciación cobra importancia cuando hay varios acreedores o cuando hay varios deudores. Y de esta situación resultan varios casos. El primero, si la obligación es divisible, cada acreedor solamente tiene derecho a la parte del crédito que le corresponde. Y cada deudor solamente está obligado a la parte de la deuda que le corresponde. Si tenemos una deuda por 100 y tenemos 2 acreedores, cada acreedor únicamente puede cobrar 50. Y si tenemos 2 deudores, cada deudor únicamente va a responder justamente por 50. Porque allí es una obligación, cuando tenemos una obligación divisible, no podemos hacerlos ni exigir, ni ser responsables más que por la parte que les corresponde. En cambio, si la obligación es indivisible, cualquier acreedor puede pedir el cumplimiento total de la obligación a cualquiera de los deudores. Y al deudor que le exijan el cumplimiento de la obligación, no se puede negar a cumplir, porque la obligación es indivisible, sin importar cuántos deudores haya. Claro, el acreedor que cobra no se queda con la totalidad del cumplimiento de la obligación, sino que él, a su vez, en el momento de cobrar, tiene un deber, que es el de compartir con los demás acreedores, restando la parte que a él le corresponde. Igualmente, en el caso de los deudores, cuando hay una obligación indivisible y uno solo de los deudores tiene que pagar, él tiene un derecho. ¿Cuál es el derecho? A que los demás deudores también le entreguen la parte proporcional que deben de esa obligación. ¿Está claro? Bueno, esa es con relación a las obligaciones divisibles e indivisibles. A ver, tengo visita del Consejo de la Judicatura hoy en mi sala y soy presidente de sala, entonces me voy a tener que ir.
Lo vamos a dejar hasta aquí y nos vemos hasta el próximo miércoles, el viernes 9. ¿De acuerdo? Bueno, pues vaya, estudien por favor.